A continuación, vamos a dar comienzo con la segunda parte de nuestro podcast dedicada a la oración. Vamos a plantear a nuestros ponentes diferentes preguntas relacionadas con la oración. Vamos a empezar preguntando a Juan Carlos Ramchandani, sacerdote hindú, escritor y conferenciante. Juan Carlos, sabemos que hoy en día está muy de moda la práctica de la meditación, el mindfulness, el yoga, etcétera. Según el hinduismo, nos gustaría saber la diferencia entre meditación y oración y cuál es el beneficio de la oración con respecto a la meditación. Bien, bueno, pues tanto la meditación va unida a también algo muy importante, la concentración. Y ya que has mencionado antes el yoga, o lo que hoy en día también el mindfulness. Mindfulness son técnicas milenarias que ahora le han puesto una nueva etiqueta, ¿no? Como dicen en inglés, el dicho que dice vino viejo en botellas nuevas, ¿no? Entonces el mindfulness, la meditación, algo que es inherente al hinduismo, budismo, jainismo, las diferentes religiones que nacen en la India, ¿no? La meditación tiene que llevar antes otro proceso que se llama dharana. Bien, Patanjali, el codificador de los sutras del yoga o de los aforismos del yoga, dice que el yoga es como una escalera de 8 peldaños, o el yoga es como si fuera una flor con 8 pétalos. Y, por ejemplo, la gente habla mucho de yoga como el aspecto físico de asana, de hacer postura, pero eso simplemente es lo más básico en esa escala de 8. Y los puntos importantes son el sexto, el séptimo y el octavo. El sexto pétalo se llama dharana, que es la concentración. Yo me tengo que concentrar bien, me tengo que abstraer de lo que me rodea, es decir, los ruidos, las distracciones, los problemas que yo pueda tener mentales. Si yo quiero tener una buena comunicación, tengo que tener concentración. Y cuando alcanzo ese nivel de concentración, viene dhyana, la meditación. Y meditación, finalmente, aunque hoy en día está de moda meditaciones abstractas, ¿no? Medita en una luz, medita en un paisaje. En el hinduismo las meditaciones son en Dios, ¿no? Ya sea en su aspecto nirguna, sin forma, sin atributo, o hay personas que necesitan Dios de forma saguna. Entonces, está dirigido a Dios, se puede hacer de una forma interna, silenciosa, donde mentalmente repites esa oración, o como yo comentaba al principio, se puede murmurar, japa, donde solamente lo puedas escuchar tú. Bien, entonces a la hora de la meditación es importante la postura, se recomienda una postura sentado, con la espalda erguida, con las piernas cruzadas. Ayudan también los diferentes gestos de las manos, porque orar, meditar, comunicar con Dios requiere de todos nuestros sentidos. Entonces, por ejemplo, el olfato, ponemos la respiración. Muy importante el control de la respiración, una respiración calmada que ayuda a calmar mi mente. Si mi respiración es agitada, no me voy a poder concentrar. Entonces, respiración, escuchar los santos nombres de Dios o las oraciones donde lo glorificamos. El paladar también, porque es el que va repitiendo esa oración, ese nombre de Dios. En este caso, los ojos nos pueden servir de distracción. Por eso se recomienda que en la meditación se cierren los ojos para interiorizar. O si los tenemos abiertos, concentrar nuestra mirada en una imagen de la divinidad. Y hablamos de el tacto. Y el tacto en este caso sería el tener un rosario en la mano, y entonces tengo los 5 sentidos, digamos, concentrados en orar. Orar tiene una doble vertiente, es glorificar a Dios, a su creación, que nosotros somos su creación, nuestra forma de comunicación, y al mismo tiempo es una forma de purificarnos, de autopurificación. Los grandes maestros del pasado hablan de que nuestro corazón es como un espejo que está cubierto de polvo.
Bien, y entonces para limpiar ese polvo y que finalmente veamos en ese espejo nuestra verdadera realidad, que somos almas espirituales, que somos hijos e hijas de Dios, necesitamos limpiar ese espejo a través de la meditación, a través de la recitación de los sagrados nombres de Dios. A la hora de meditar también es importante concentrar la mente. A veces otras creencias hablan de vaciar la mente. Nosotros decimos que el ser humano está constantemente pensando y no se puede vaciar la mente, sino lo que tratamos es de enfocar nuestros pensamientos hacia Dios, que no me distraiga, ¿no? Podemos ver esa imagen idílica de la persona con los ojos cerrados y las manos en Chin Mudra, ¿no? Que está meditando y a lo mejor internamente está pensando que tiene que pagar la factura de la luz o que tiene que recoger los hijos del colegio. Entonces, a veces lo importante es nuestra condición mental, que la mente no divague, sino concentrar la mente. La mente es como un caballo disbocado y tenemos que concentrarlo hacia Dios y una comunicación. Y finalmente se dice que el yogi, la persona que practica yoga, que hace una meditación, trata de ver, obtener el darshan, la visión, la gracia de Dios en su corazón, ¿no? Porque se dice que el hinduismo habla de alma, atma y paramatma o superalma. El alma infinita, grandiosa, que es Dios el creador, y el alma diminuta, que es su creación, el alma individual que somos nosotros. Por eso dice que Dios también habita en nuestro corazón y que es testigo de nuestros actos. Por eso a veces alguien cuando quiere hacer algo negativo, quiere hacerlo como a escondida, pensando que Dios no le va a ver, cuando Dios está dentro de nuestro propio corazón y es testigo de todas nuestras acciones. Lo que pasa es que Él no nos juzga, sino hay una ley, la ley del karma, la ley de acción-reacción, que es la que se encarga de premiarnos o castigarnos de acuerdo a nuestra acción. Entonces, yo creo que orar es fundamental. No necesariamente uno tiene que aprender sánscrito o dirigirse a Dios con palabras muy elaboradas y litúrgicas, que queda muy bonito también, pero creo que lo importante es la pureza del corazón, la sencillez, la sinceridad en que nos dirigimos a la divinidad. Y bueno, sabemos que Dios, uno de los epítetos de Dios en sánscrito es Sarva Gyam, que quiere decir que lo conoce todo. Si le hablamos en castellano o en sánscrito, en árabe, en judío, estamos seguros de que él nos va a entender. Pero yo creo que muchos de los problemas que hoy en día tenemos en el mundo de ansiedad, de estrés, de depresión, no digo yo que se pudieran curar, pero sí que se podrían aminorar bastante si el hombre dejara un espacio en su vida cotidiana para orar a Dios. No simplemente para acordarse de Dios en el momento de necesidad, ¿no? Porque cuando estamos en necesidad queremos pedir algo, a todo el mundo le gusta orar a Dios, sino dar a Dios con una actitud de gratitud, de agradecer a Dios todos los días, de que estamos vivos, de que tenemos un techo, de que tenemos ropa, de que tenemos comida, de que tenemos familia, esa actitud de gratitud, ¿no? Que debe de comenzar desde que nos levantamos hasta por la noche cuando nos vamos a dormir. Y yo creo que también se ha demostrado científicamente cómo tiene más fuerza cuando oran más personas que una sola, ¿no? Hay estudios médicos en Estados Unidos donde se oraba por una persona con una patología, bien, y en una habitación ponía a una sola persona orando y la persona no tenía ningún cambio positivo. Y en otra habitación, otra persona con la misma patología y oraban 7 personas y vieron cómo esta persona iba mejorando en su salud por el poder de la oración cuando se hace en conjunto. Entonces, independientemente de nuestras oraciones en privado, sí que es bueno, y yo creo que es algo en común, de que por qué la gente va al templo, o a la mezquita, o a la sinagoga, o a la iglesia, por orar juntos, porque así creamos más fuerza. Y una cosa muy bonita, que no debemos olvidar nunca, es la oración interreligiosa, donde personas de diferentes religiones, diferentes credos y en diferentes lenguas sagradas, nos dirigimos a Dios por un bien en común, que es el bienestar de la humanidad. Pues nada, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Yo no sé si te quiero preguntar muy brevemente si, bueno, dedicar tiempo a la oración mejora el karma.
Sí, hombre, por supuesto. Nosotros constantemente estamos creando acciones y sus reacciones. A veces karma se le da un sentido negativo, como si fuera algo negativo, ¿no? Si yo hago algo bueno, tengo un karma bueno. Entonces, orar sí que nos hace mucho mantener el equilibrio entre la materia y el espíritu. Como vivimos en este mundo material y ni todo el mundo no está preparado para rechazar todo y irse a vivir al bosque, pero sí tener una actitud de agradecimiento a Dios y orar también por nuestros semejantes, incluso hasta por nuestros enemigos. Debemos orar y para que también Dios lo ilumine. Y aquí sí que me gustaría hacer un pequeño inciso que me gusta mucho de los judíos, es que en sus oraciones, y Isaac me lo va a corroborar, rezan incluso hasta por el jefe del Estado, porque yo he estado en sinagoga en Reino Unido y han rezado por la reina, o he estado en Portugal y han rezado por el presidente de Portugal. Entonces me gusta también que se pida por las personas que nos dirigen, de que Dios le dé inteligencia y paciencia. Eso es algo que me gusta mucho del judaísmo. Gracias. Muy bien. Bueno, pues a continuación la próxima pregunta va destinada a Fernando Valdés, sacerdote católico, quien representa al cristianismo. Nos gustaría preguntarte, Fernando, desde el punto de vista del cristianismo, lo siguiente. ¿Cómo sabemos que Dios escucha nuestras oraciones? Muy bien, muchas gracias, Eloy. Pues mm, es una, es una gran pregunta y no es nada fácil porque pues hay gente con mucha fe y que está rezando muchos años por una intención y no sale, no sale. Y a veces incluso, pues, o sea, hay personas que, pues enfrentándose a una situación difícil, pues eso les lleva a rezar y a pedirle a Dios, pues, el milagro, ¿no? Que se dice, eh, pues por la enfermedad de un familiar o... entonces, pues efectivamente lo hemos comentado, ¿no? Que el mismo Jesús nos dijo que pidiésemos, ¿no? O sea, que teníamos que rezar con confianza y, y esa confianza, precisamente, si es auténtica, nos llevará a ver que todo lo que pasa es para nuestro bien. Entonces, esa misma confianza nos lleva a no depender del resultado para rezar o no rezar, ¿no? Bueno, pues se me ocurría una cosa muy gráfica que es un chiste, una cosa muy tonta, pero pues uno que rezaba a Dios, ¿no? Pues Dios, que me toque la lotería, que me toque la lotería, ¿no? Un día y otro día. Pues, por favor, que me toque la lotería, me toque la lotería. Y el día escucha, muy bien, pero compra el décimo. Claro, o sea, eh, entonces, Dios nos permite que pidamos lo que queramos, pero también hay veces que pues uno puede pedir cosas que no sean convenientes. Entonces, pues hay personas que pueden pedir simplemente por motivos pues que le lleven a ser peor persona, motivos que le lleven a ser más egoístas. Entonces, cómo va a permitir Dios que seamos peores, ¿no? Entonces, la oración también tiene que tener ese fondo de confiar y decir, bueno, Señor, lo que tú quieras, ¿no? Si tú crees que lo mejor es el milagro, pues yo no voy a dejar de pedírtelo. Y el hecho de pedírselo hace que ocurra el milagro. Cuando Jesús está en el Evangelio aparece en muchas ocasiones, ¿no? Jesús curaba en función de la fe de las personas. Cuando la gente le pedía con fe, Jesús decía que suceda conforme a tu fe. Un leproso le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dice, quiero, queda limpio, ¿no? Si no se le hubiese pedido el leproso, pues no habría sido curado, ¿no? Entonces, pedir al Señor es una condición para que pueda concedernos cosas, pero tenemos que pedir con esa confianza y Él luego, viendo también que puede no concedérnosla, por los motivos que nosotros no conocemos, ¿no? Porque Dios es mucho más grande que nuestra cabeza y los planes de Dios pues también son muy superiores a los que nosotros podemos pensar, ¿no? Entonces, ¿cómo saberlo? Pues no se sabe. Pero, pero por otro lado, o sea, no se puede saber con certeza. No es una fórmula matemática, no es ciencias, ¿no? O sea, igual, o sea,
pues eso, ¿no? Igual que, por ejemplo, las mismas relaciones humanas son a veces lo más complicado, ¿no? Uno puede saber una formulación matemática muy difícil, pero luego, ¿no? y hacer unos cálculos estructurales, ¿no? Que son muy elaborados y muy complicados, pero luego se lo das al jefe y como le caes mal, pues no dice que son tuyos, o no te paga, o te paga tarde, lo cual las relaciones humanas son mucho más complicadas que cosas así como, pues mucho más complicado, por así decir, es, digamos, pretender que haya causa-efecto cuando rezamos a Dios, ¿no? Ahora bien, precisamente como somos hijos de Dios, Dios a veces nos da, incluso a veces sin pedirlo, por nuestra frecuencia de pedirle cosas, pues que habitualmente seamos capaces de ver cosas que están ahí porque Dios nos las ha dado, ¿no? A tener esa manera de ver el mundo agradecida, pues es un fruto de la oración. Entonces, no se puede saber matemáticamente, ¿no? Exacto, que mi oración va a tener el fruto que yo espero, pero que va a tener fruto, eso sí que lo podemos saber, pero no sabemos cuál, el fruto que Dios quiera. Esto es lo que me ocurre que podríamos decir sobre este asunto, que no es nada sencillo. Pues sí, sí, coincido contigo, me ha resultado muy inspirador, sobre todo nos referimos a Dios pidiéndole unas cosas, pero es importante que, pues bueno, puede que Dios nos esté dando otras y es importante que esto lo valoremos y que lo tengamos presente y bueno, que no dejamos de pedir a Dios. Y bueno, pues Así es. habrá unas personas pues que sí que sientan, ¿no? que Dios pide sus oraciones, otras que no, pero es perseverar y sobre todo valorar, ¿no? Lo que Dios nos da y nos deja. Sí. Efectivamente. Y luego que, o sea, el sentimiento, pues es una cosa que viene y va, en el fondo, ¿no? Pero la relación con Dios es mucho más profunda y más transversal, digamos, que el mero sentimiento, ¿no? Si cuando rezo me siento a gusto, entonces vamos bien y sigo rezando, ¿no? Pero si ya pues, se ha pasado ese sentimiento, pues será que entonces Dios no me escucha. No funciona así. Es igual también, pues, los proyectos para toda la vida, ¿no? El compromiso, ¿no? Pues cuando uno se enamora de una mujer, ¿no? Pues en el matrimonio, pues, joder, comprometerse para toda la vida, pues es que el enamoramiento se me puede pasar. Pues sí, pero ahí tienes que confiar en que, bueno, pues que este es un proyecto vital para ti y entonces, pues, apostarlo todo y no solo apoyarte en el sentimiento. Entonces, pues lo mismo sería con la oración, ¿no? O sea, no apoyarla solamente en el mero sentimiento, sino en esa certeza de que yo no me he dado la existencia, me la ha dado Dios, ¿no? Y junto con eso, pues tantas otras cosas que recibiré si soy confiado en mi oración. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Un placer. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias. Encantado de conoceros a todos. Hasta Adiós. luego. Bueno, pues voy a pasar la palabra a mi compañero Umar, que nos va a introducir la pregunta para el siguiente ponente. Muchas buenas. La pregunta en este caso es para Isaac Sananes, representante del judaísmo en este podcast. Y pues, al hilo de lo que estamos hablando, la pregunta es, ¿qué es lo que deberíamos pedir, ¿no? En nuestra oración? ¿Cómo lo pides tú en tu día a día? Y en el judaísmo si hay algo concreto, ¿no? Si hay un orden concreto sobre qué pedir o sobre si las escrituras hacen énfasis sobre si orar ¿no? Un elemento concreto, si debemos orar para nosotros o para los demás. Si puedes especificar algo en ese sentido, lo estaría muy agradecido. Muy bien. Bueno, las formas en estos casos de la oración, sabes que tienen formas que se conservan, como decimos nosotros, por tradición, sobre todo. Es decir, no hay una norma, y si te acuerdas de la famosa película del violinista sobre el tejado, a veces es más la tradición que la religión, ¿no? Y como hecho, de hecho, hay tradiciones, como dije antes, de sensibilidades que hacen que las oraciones se hagan de una determinada forma, ¿no? Para
el judío, la obligación de orar 3 veces al día está en estas tradiciones, ¿no? Una vez por la mañana, Shahrit, otra vez al mediodía, Minha, mediodía tarde, y otra vez por la noche, Arbit, ¿no? Además de estas oraciones diarias, hay oraciones especiales para días festivos, ocasiones especiales, bodas, funerales, en fin. Se puede decir que los judíos tenemos oraciones para todo, como dijo mi amigo Juan Carlos. No es por bendecimos a los presidentes, sino bendecimos a la persona que nos acoge en su ciudad, en su autonomía y en su país, y diciendo sus nombres. Es decir, agradecemos el poder estar en paz con la gente que nos rodea y que menos con tus gobernantes, ¿no? Entonces, también existe, como te digo, bendiciones para esto y una colección de bendiciones que es absolutamente para todo acto. Para todo acto tenemos una oración o una bendición. Es también interesante tener en cuenta la importancia que es verbalizar la oración en hebreo, ya que se considera un idioma sagrado, como también en caso de Juan Carlos comenta de la suya, ¿no? También otro tema muy importante es que haya minyan. Que haya minyan significa que haya un quórum. Un quórum formado por 10 personas, 10 hombres judíos que hayan cumplido la edad de Bar Mitzvah, que son 13 años. Ya que se considera que la oración, existiendo minyan, existiendo quórum, es más poderosa, digamos, llega con más fuerza. Es como ir a ver a una persona importante, a un presidente, pues no va solo, va acompañado de un séquito, y como mínimo esas 10 personas son las que se fijan como minyan, como el séquito necesario para poder dirigirte directamente a Dios. Nosotros ya sabes que no usamos intermediarios, que, como decía el chiste, es llamada local, y entonces tenemos esa comunicación directa hasta para lo que es la confesión, que lo hacemos además del día Yom Kippur, en recuerdo de todos los pecados que están por cometer los decimos para redimirnos, y de alguna forma eso sirve como oración de perdón, ¿no? Que se dice en Yom Kippur. La verdad que ponerme a hacer una relación de todas las bendiciones existentes, todas las variedades y ocasiones y situaciones en que requiere una bendición, es una barbaridad. El judaísmo es muy rica, la tradición de oraciones para los diferentes momentos y eventos de la vida. Desde los momentos diarios como el despertarse, el modé anile faneja, pues el ir al baño por la mañana, el lavarse, bueno, ya no voy a decir, como dije antes, bodas, circuncisión, el entierro, todos los momentos a la hora de comer, al ir a entrar a un doctor para que te cure, pues que tenga la suficiente inteligencia para que te vea. En fin, absolutamente para todo tiene el judaísmo una oración. Esta cotidianidad de la bendición nos hace también ser conscientes de lo que hacemos. Por ejemplo, para comer, bendecir absolutamente cada uno de los alimentos, el fruto del árbol, el fruto de la tierra, el que está hecho por mezcla de trigos, el de la vid, el vino. En fin, nos hace, digamos, tomar conciencia de que somos imagen y semejanza de Dios y podemos hacer un acto como el comer, que es un acto, vamos a decir, animal, ¿no? Convertirle en algo con contenido espiritual, ¿no? En resumen, es cierto que en el judaísmo existen muchas oraciones para una variedad de ocasiones y situaciones, como dije. Estas oraciones, como digo, ayudan a los judíos a conectarse con Dios y a expresar sus sentimientos en diferentes
momentos de la vida, ¿no? También decir que estas actividades que se bendicen son, digamos, misbot, es decir, actividades buenas. Lógicamente no tienen una bendición, un acto negativo. Por eso, a veces las que no tienen bendición las que de alguna forma no se deberían hacer. Así de claro. Todo proviene de Dios, y de expresar su agradecimiento por permitirnos el hacer uso, o el poder construir, el poder edificar, el poder entrar a una cirugía. Cualquier acto tenemos que dar gracias a Dios, y se forma esa conciencia de que Dios está en la vida cotidiana, y de hacer que la vida tenga un propósito y un significado más profundo. Bendiciones así como ejemplo, por ejemplo, al beber agua: bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que creó el fruto del manantial. Lo digo por lo poético que tiene la bendición, ¿no? Antes de vestirse, pues bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del... Lo digo en castellano por entendernos, que me vestiste con decencia y me brindó la vida y la piedad, la gracia y la misericordia y la paz, además de vestirme con decencia. Al acostarse, que me has permitido acostarme en paz. Al despertarse, que es lo primero que hay que hacer al abrir los ojos y tomar conciencia de que uno está vivo. Cuando sale de esa, vamos a llamar, pequeña muerte que puede ser el sueño, pues reconocer que está vivo y agradecer a Dios, nuestro Rey del universo, que me has permitido despertar a la vida. Para cuando se va a estudiar Torah, para bendecir los frutos, que estaba diciendo, la bendición antes de ver la belleza natural. Cuando uno ve un paisaje, qué bonito, con decir qué bonito no es bastante para saber que tú tienes que agradecer por verlo. Pues tiene su oración que dice: bendito tú, eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que creó las maravillas del mundo. Reconocemos ahí la presencia de Dios, está claro, ¿no? Todas estas cosas, estas oraciones y bendiciones, son solo un ejemplo de cómo los judíos pueden expresar esa gratitud y reconocer a Dios en la vida cotidiana. Hay muchas otras bendiciones y oraciones que vamos, no me dan ni mucho menos tiempo en poderlas decir. Gracias. Muchísimas gracias. O sea, me pareció precioso porque es que, o sea, leyendo hace unos días, encontré la palabra, creo que es minyan, ¿no? El que ha dicho el de quórum, el de estar en Minyan, grupo. quórum. Y yo pensaba, o sea, claro, o sea, como practico mi religión y tengo desconocimiento, pensaba que el rezar en congregación era una particularidad del Islam, ¿no? Pero lo has mencionado y está ahí, ¿no? Y el aspecto ese de dar fuerza entre sí rezando, o de hermandad, ¿no? Que está, me parece o sea, bastante precioso que lo hayas explicado ahora. Y o sea, otra cosa que resalto es el tener, ¿no?, una plegaria para todo. Es que hace tiempo, o sea, leí un libro sobre mindfulness, ¿no? Y estaba muy desligada de la religión. Entonces, hablaban de cada vez que comías, cada vez que masticabas, antes de empezar a comer, ¿no? Pensar, por ejemplo, si comías pescado, de dónde venía, ¿no? Y yo casualmente me crucé con un par de plegarias del judaísmo sobre al acto de comer, y es que si traes a Dios o sea, si tienes a Dios en ¿no?, en tu recuerdo a la hora de hacer tus actos, por ejemplo, comer, es que eres muy consciente, ¿no?, de lo que estás haciendo. Entonces, comer un pescado no es simplemente comer un pescado, es darte cuenta de que Dios creó un animal que estaba distante de ti, ¿no? Y todo el proceso por el que ha pasado hasta llegar ahí, es que se convierte todo eso en una oración en sí misma, ¿no? Y yo creo que, o sea, si los oyentes, por ejemplo, intentan hacer estos pequeños hábitos, ¿no? De orar mientras, yo que sé, estás contemplando algo, comiendo, por ejemplo, eh, seguro que sacan un disfrute de eso. Entonces, muchísimas gracias por compartir esto. Doy la palabra a Eloy ahora, o sigo yo, ¿no? Falta Tarik. Vale. Tarik, en el mismo sentido, queremos indagar un poco más sobre el rezo en el Islam, ¿no? De que tiene esa particularidad, ¿no? De que tiene como horarios fijos, ¿no? Sobre el rezo, se cuantifica, ¿no? Que son 5 rezos obligatorios, hay rezos también voluntarios, y también está el concepto de rezar en congregación, ¿no?
Entonces, si podías un poco explicar más en detalle o sea, el significado de cada uno de estos, ¿no? De los tiempos, de por qué es la más importante a rezar en grupo. Y si quieres añadir un comentario, pues es bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Omar. Sí, efectivamente, estábamos hablando antes del Salat, ¿no? Como la oración formal, aunque por supuesto, y también coincidiendo con lo que ha comentado Isaac Sananés antes, también hay otro tipo de oraciones, ¿no? Que son las individuales, el recuerdo de Dios, etcétera. Pero en el contexto de la oración en congregación, en el Islam está la oración en congregación y la oración individual, y ambas tienen su importancia. Pero cuando hay una oración en congregación, siempre hay un líder que es el que dirige la congregación. Y aunque ese líder no tiene que tener ningún cargo específico, ningún título, normalmente suele ser una persona que la gente considere como digno para esa tarea, ¿no? Es la que se conoce como el imam de la oración. Entonces, durante las oraciones en congregación, que se suelen hacer en la mezquita, aunque también se pueden realizar en casa de uno mismo o en otro lugar, normalmente la gente, los fieles que van a realizar la oración, se colocan en fila detrás del imam, formando filas perfectamente rectas, tocando hombro con hombro, sin mantener ninguna distancia entre ellos. Otra peculiaridad es que siguen al imam perfectamente en todo lo que hace. Cuando él se inclina, ellos se inclinan, cuando se pone de pie, los demás se ponen de pie, etcétera. Incluso hasta el punto que si un imam comete un error en la oración, los demás también deben seguirle y no deben interrumpir la oración o ni siquiera hacerle preguntas durante la oración, ni interrumpirla de otra manera. Similarmente, todos están en línea, como he dicho antes, mirando en la misma dirección y realizando los mismos gestos. Y otra peculiaridad es que nadie puede reservarse un lugar especial detrás del imam. Es decir, los ricos y los pobres son tratados con absoluta igualdad, así como los jóvenes y los ancianos. Quien llega antes a la mezquita, pues tiene la opción de sentarse donde quiera, ¿no? En este sentido, las oraciones en congregación son importantes porque promueven la unidad. Es decir, todos aquellos factores que diferencian a las personas desaparecen, ¿no? Como hemos mencionado antes, los ricos, los pobres, los ancianos, los jóvenes, da igual la raza o el color de la piel que tengas, todos están juntos formando una línea. Y además, otra característica importante, y creo que ha hecho referencia a esto también el señor Isaac, es que hay personas que son más virtuosas que otros, ¿no? Realizan mayor acciones virtuosas o su grado espiritual es mayor. Si estas personas comparten en una misma fila con aquellas personas que son más débiles en este sentido, entonces estas personas débiles también recibirán de alguna manera esa influencia virtuosa, ¿no? Y será más fácil para ellos quizá el progresar espiritualmente o al menos el deseo de hacerlo. Por otro lado, las mezquitas son frecuentadas en el Islam 5 veces al día, y aunque esto puede parecer para algunos como algo exigente, pero en una sociedad musulmana ideal donde las mezquitas están al alcance de casi todos los ciudadanos, las 5 oraciones en congregación se convierten en parte de la rutina diaria de todos los musulmanes. Y de esta manera, cada oración se convierte en un medio para que Dios perdone nuestros pecados, corrija nuestras debilidades y nos ayude a progresar en nuestra vida y en nuestra espiritualidad, ¿no? Y en cuanto al tema de las 5 oraciones, bueno, si empezamos, por ejemplo, con la oración del mediodía, que por lo general puede parecer la más problemática, pero en las sociedades musulmanas se suele realizar una pausa del trabajo mediodía, que suele ser más larga quizá a la que estemos acostumbrados aquí, ¿no? Entonces no solo es una pausa para el almuerzo, sino que se amplía ligeramente para facilitar la oración. La siguiente oración, que sería la oración de la tarde, se realiza casi inmediatamente después de acabar la jornada laboral, ¿no? Para un trabajo ordinario. Después no se permite ninguna oración en el sentido del salat, la oración formal, hasta la puesta del sol, ¿no? Y este tiempo entre ambas oraciones se emplea para actividades al aire libre, para hacer las compras, para visitar a familia o amigos, etc. Es un periodo de relajación en la que las plegarias formales están prohibidas
a excepción del recuerdo silencioso de Dios, que es un rasgo característico de cualquier creyente, ¿no? Luego, al atardecer, la noche del creyente comienza con la oración que tiene lugar después del ocaso. Y después de esta, digamos que está la oración que se realiza por la noche antes de acostarse. Con esto lo que se también recomienda normalmente es que la gente intente no permanecer despierta después de esta última oración, sino que intente acostarse pronto con el motivo de adquirir el hábito de levantarse temprano. Al día siguiente, a la mañana siguiente, comienza normalmente con, digamos, a las primeras horas del amanecer, con la oración de la mañana, e incluso hay gente que se levanta por la noche antes del amanecer para realizar oraciones voluntarias. Pero aparte de estas voluntarias, las 5 oraciones que he mencionado, la de la mañana Fajr, la del mediodía Zohor, la de la tarde Asr, la de después del ocaso Maghrib y la de la noche antes de acostarse Isha. Y entonces, estas serían las oraciones que forman parte del Salat, y en estas oraciones hay partes que son en congregación y también hay partes individuales. Entonces, en las oraciones congregacionales, la sociedad rinde homenaje a Dios colectivamente y en público, y en las oraciones individuales, que también pueden ser las voluntarias que uno hace en casa, se hace hincapié en la privacidad y no es necesario mostrar estas oraciones a nadie. Por lo tanto, la oración islámica, digamos, juega un papel fundamental en cómo, digamos, estructura, ¿no?, la vida de un musulmán en su vida y así como en su educación espiritual y moral. También una última peculiaridad de las oraciones islámicas en el Salat es que se suelen recitar versos del Corán, que se suelen hacer en un tono de semicanto, pero que digamos que también son capaces de llamar mucho la atención, ¿no?, por la forma en la que se recita, y eso te permite mantener la concentración. Pero a la vez, durante las oraciones, pues cualquier persona puede en su propio idioma también suplicar a Dios por aquello que desee. Pues muchísimas gracias, Tarek. Gracias por detallar un poco, ¿no?, con cómo es el rito islámico por dentro. Y o sea, yo tenía una pregunta en mente y o sea, no voy a extenderme aquí para nada, pero cuando uno reza en congregación, ¿no? O sea, le es más fácil el estar concentrado. Pero cuando rezas solo, ¿no? O sea, no solo para en el caso del Islam, sino en general, eh, si alguien quiere aportar algo, ¿cómo puede uno concentrarse cuando está rezando y está solo y no está en congregación? Si, si tienen algún tipo de práctica personal en el día a día o si hacen alguna cosa o si se quiere mencionar algo, pues tienen la palabra. Yo creo que hay que entender que las oraciones individuales se hacen también pensando en la intención de que sea una oración más íntima con Dios, ¿no? O sea, hay ciertos momentos en nuestras vidas que hacemos actividades que disfrutamos haciendo en público, que de forma natural nos cuestan menos. Sin embargo, hay otro tipo de actividades que quizás nos cuesta más hacer en público, y normalmente son las cosas que suelen ser más íntimas, más personales, ¿no? De hecho, fíjate, las oraciones individuales en el Islam no se hacen ni siquiera con tu pareja, ni con tus hijos, son completamente individuales, ¿no? Y yo creo que es porque esa persona en ese momento a lo mejor puede sentir más pasión en sus oraciones, si tiene alguna cosa que le esté produciendo angustia, o algún sentimiento de necesidad de a lo mejor desahogarse de alguna manera, ¿no? O simplemente demostrar un agradecimiento por alguna cosa que realmente le haya causado felicidad. Esos momentos, si se hacen cuando estás solo, suele ser mucho más poderosa el efecto que tiene, más que si estás en público con otra gente, a lo mejor hay más ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que si lo entiendes así, posiblemente quieras incluso aprovechar para realizar más oraciones de las que son obligatorias para poder llegar hasta ese nivel. Pues muchísimas gracias. O sea, concluimos un poco el podcast y si alguno de los ponentes quiere tener 1 o 2 minutos para remarcar alguna cosa concreta o para concluir o para dejar un comentario desde, ¿no?, desde su práctica religiosa, pues pueden hacerlo ahora.
Juan Carlos, si quieres comentar algo, si tienes... Pues, como conclusión, pues bueno, reafirmarme en la necesidad fundamental de la oración en la vida cotidiana del hinduista, del sanatani, de la persona que practica el sanatan dharma, animar a todas las personas, independientemente de su credo religioso, a que ore, a que se dirija a Dios con el nombre que le indique su propia tradición o los innumerables nombres. Y luego aquellas personas que hoy en día se dice que son espirituales pero no religiosos, que eso es algo que todavía estoy tratando yo de entender, ¿no? ¿Cómo puede separar la espiritualidad de Dios? Yo soy religioso, soy espiritual pero no soy religioso, ¿no? Que es lo que tratan de banalizar y desacralizar tantos actos que tenemos importantes, ¿no? Quitándole ese sentido espiritual. Pues le pido que al menos le recen al universo, que finalmente forma parte de la creación divina, o que le recen a la madre naturaleza. Pero creo que es importante que todos oremos en algún momento del día, como momento de recogimiento, de reflexión, de estado de unión con la divinidad, donde podamos revelar de forma sincera nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras inquietudes. También orar por el perdón, ¿no? El perdón divino, porque a veces por las cosas que hacemos negativas de forma consciente o inconsciente. Entonces creo que es muy importante que todas las personas oremos por nuestro bienestar y nuestra paz. Tenemos que comenzar por nuestra paz de mente, nuestra paz con nosotros mismos, pero al mismo tiempo también orar por la paz de nuestros vecinos, de nuestros familiares y la paz mundial y universal que se alcanzará cuando tengamos conciencia de que todos somos hijos de un mismo Dios, que nos dirigimos a Él con diferentes nombres, diferentes lenguas, diferentes formas de rezar, pero que finalmente es esa entidad suprema, que Dios es variedad, ¿no? Y esa variedad ha hecho pues, que haya diferentes credos, diferentes razas, diferentes sexos, porque esa es la creación divina, ¿no? Y ahí está la gracia. Entonces, nada, agradeceros una vez más a vosotros por invitarme y a todos los contertulios, y espero que bueno, este podcast pues, sea útil a todos los niveles para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Isaac, si quieres añadir alguna cosa brevemente. Sí, bueno, por cerrar el círculo del discurso y no a veces rebose el plato, porque querer decir muchas cosas en poco tiempo tiene ese hándicap. Entonces, para nosotros, yo te digo, aparte de ser la conexión con Dios, la oración, ser la conexión con Dios y de expresar gratitud, humildad y necesidad, la oración también es una oportunidad para reflexionar y buscar la guía en los momentos difíciles. La práctica regular de la oración es una parte integral de la vida espiritual de los judíos y un recordatorio constante de la presencia de Dios en nuestras vidas. La oración puede ser una experiencia personal y significativa y puede ayudar a las personas a sentir paz y serenidad en la vida. Eso creo yo. Muchas gracias por vuestra invitación. Muchísimas gracias, Isaac. O sea, yo creo que con eso vamos ya cerrando el episodio de hoy. O sea, yo creo que personalmente, ¿sabes? He reafirmado mi propósito, ¿no? De mantener los rezos. Y yo creo que los oyentes en general también pueden tenerlo como objetivo, ¿no? A ver si su propósito de este año es el probar, ¿no? Probar a rezar y orar. Y desde Friends of Religions os queremos agradecer tanto a los ponentes como a Eloy, mi compañero, el que hayan, ¿no? O sea, dedicado este tiempo de esta tarde. Y cualquier comentario que quieran hacer los oyentes nos pueden hacerlo a través del canal de YouTube o las redes sociales. Y les esperamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Gracias. Tarik, ¿tú quieres que te hemos dejado a ti sin mensaje de cierre? Bueno, nada, no, a ver, yo coincido plenamente en lo que han dicho tanto Isaac como Juan Carlos. Yo creo que hoy la sociedad más que nunca está viéndose, ¿no? Cómo están faltos de algo, de esa paz interna, ¿no? Como decíamos.
la están buscando en todos lados, pero la gente no acaba de encontrarlo. Incluso la gente que tiene tanto éxito, tanta fama, tantos recursos, no es sinónimo eso de que sean felices, ni mucho menos, ¿no? Hay muchos famosos que acaban incluso en depresión o en suicidio, y eso demuestra, ¿no?, que a la gente le falta algo. Así que, bueno, yo creo que la oración ahí sí que es una herramienta fundamental que tenemos y es algo natural, ¿no?, como hemos dicho antes. O sea que... Además, y lo dice un judío, es gratis. Es decir, probarlo, funciona, Exactamente. estupendo, no funciona, pues no te has gastado nada. Exactamente. Es gratis. Eso es. Así que nada, pues nada, muchísimas gracias igualmente a todos por participar y ha sido una experiencia muy interesante la de hoy. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por vuestra participación. Un Hasta abrazo. luego. Estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Que tengáis una feliz tarde.